Historia de las matemáticas. Para comenzar nuestro estudio sobre la historia de las matemáticas vamos a utilizar la división por periodos que nos ofrece el autor Kolmogorov. Kolmogorov divide la historia de las matemáticas en 4 periodos: el surgimiento de las matemáticas, matemática elemental, matemática de las magnitudes variables, matemática contemporánea. Podemos observar cómo algunos de estos periodos coinciden exactamente con uno o 2 periodos de la historia en general. Esto se debe al carácter profundamente histórico de la historia de las matemáticas, es decir, el desarrollo de las matemáticas va a estar condicionado por factores socioculturales característicos de cada época o periodo. Es decir, la política, la economía, la religión van a condicionar el desarrollo de las matemáticas. Cuando hablamos de qué factores condicionan el desarrollo de las matemáticas, también podemos mencionar cómo el desarrollo de la filosofía, o sea, el desarrollo de otra ciencia, ha condicionado el desarrollo de las matemáticas, y también debemos mencionar cómo los avances tecnológicos característicos de cada época o periodo también han condicionado el desarrollo de las matemáticas. El primer periodo del estudio de la historia de las matemáticas se denomina el surgimiento de las matemáticas y comprende hasta el siglo VI a.C. Nos trasladamos hacia la zona de Mesopotamia y Egipto, donde encontramos en ambas civilizaciones rastros de unas matemáticas primitivas. Los pueblos originarios de estas regiones se van a ubicar a orillas de los ríos Nilo, en el caso de Egipto, y a orillas de los ríos Éufrates y Tigris, en el caso de los pueblos que componen la región de la Mesopotamia. Ambas civilizaciones se vuelven sedentarias y se van a volcar hacia actividades que tienen que ver con la agricultura. Entonces, surgen unas matemáticas que van a estar destinadas a todo lo que tiene que ver con la propiedad de las tierras por las inundaciones que se producían producto de las crecidas de estos ríos. Ambas civilizaciones van a desarrollar una geometría empírica donde el concepto del número se va a ir volviendo cada vez más abstracto. En ambas se ve el desarrollo de su propio sistema de numeración, los cuales van a estar relacionados entre sí, y para hacer uso de estas geometrías empíricas van a necesitar de una formación especializada. Van a tener acceso a esta formación especializada 2 grupos. El primer grupo va a estar compuesto por los ricos y poderosos que habitaban en esta región, que luego de adquirir esa formación especializada se van a desempeñar como altos funcionarios o se van a convertir en reyes. Y el segundo grupo minoritario, luego de tener acceso a esta formación especializada, se va a desempeñar como escribas. En el caso particular de Egipto, lo que podemos mencionar es que los rastros de estas matemáticas primitivas los encontramos en sus famosos papiros. Allí podemos observar cómo los egipcios eran capaces de calcular áreas de rectángulos y de triángulos conocidas sus longitudes, como también existe una muy buena aproximación al cálculo del área de un círculo. Debemos señalar de que el cálculo de estas áreas surge a partir de la necesidad del cobro de impuestos por aquellas parcelas de tierras ocupadas o destinadas para la siembra, como así también contribuir de alguna manera, retribuir más bien dicho, de alguna manera económica en el caso de que estas parcelas de tierra eran inundadas por las crecientes del río Nilo. En sus papiros también podemos encontrar tripletes pitagóricos. Esto nos da una idea de que los egipcios tenían una noción de lo que más adelante iba a ser llamado como el teorema de Pitágoras. En cuanto a la imagen que vemos en pantalla, que son su legado cultural, las pirámides de Egipto, lo que podemos destacar es que fueron construidas debido al conocimiento que tenían los egipcios acerca de la astronomía, combinada con los conocimientos que tenían acerca de las geometrías. En cuanto a su sistema de numeración, podemos mencionar que es decimal, que no es posicional, que está representado por jeroglíficos, y que al ser no posicional, un número era representado por la acumulación de objetos, que en este caso eran jeroglíficos. También debemos mencionar que su sistema de numeración no estaba compuesto solamente por números enteros naturales, sino que también estaba compuesto por fracciones. Entonces, de sus papiros hallamos rastros de cálculos matemáticos con fracciones,
como así también existen jeroglíficos para representar fracciones unitarias. Cuando hablamos de la región de Mesopotamia nos vamos a detener particularmente en el pueblo de los babilonios. Los rastros de estas matemáticas primitivas los vamos a encontrar en sus famosas tablillas de arcilla. Los babilonios estaban atravesados, al igual que los egipcios, por las mismas condiciones geográficas. Lo que hicieron los babilonios fue innovar en cuanto a que fueron capaces de predecir los cambios de estaciones, lo que los llevó a la creación de dos tipos de calendarios, uno lunar y otro solar. Además, los babilonios, a diferencia de los egipcios, tenían un sistema de numeración que no era decimal, sino que era sexagesimal. La base 60 fue utilizado tanto para geometría como para astronomía, como para efectuar la división del tiempo en horas, minutos y segundos, que es la división del tiempo que utilizamos en la actualidad. Bueno, las conclusiones que podemos efectuar sobre ambas civilizaciones y sus aportes durante este periodo a la historia de las matemáticas es que en ambas civilizaciones encontramos una aritmética que está compuesta básicamente por números enteros y fracciones. En ambas también hallamos un cálculo aproximado de irracionales, como así también el desarrollo de una geometría empírica basada en el método inductivo. Es decir, durante esta época no vamos a hallar ninguna noción ni de prueba, ni de demostración, ni de estructura lógica como lo conocemos en la actualidad. Lo que sí podemos destacar es que luego todos los conocimientos obtenidos durante esta época van a ser retomados, pero de manera distinta, por la civilización griega. El segundo periodo en el estudio de la historia de las matemáticas se denomina matemática elemental. Y en un principio lo que vamos a hacer es estudiar la Grecia antigua, que la vamos a dividir entre Grecia clásica y Grecia helenística o alejandrina. Durante este periodo de tiempo lo que va a ocurrir en Grecia, a nivel político, cultural y social, va a repercutir directamente en el desarrollo histórico de las matemáticas. En un principio las matemáticas griegas eran muy similares a la de los egipcios y a la de los babilonios. Eran unas matemáticas que estaban destinadas al cálculo de magnitudes que se relacionaban con la construcción o con la agricultura. Luego, a partir del matemático Tales y su sucesor Pitágoras, comienza un proceso de construcción en el cual la geometría se convertiría en una disciplina más formal. Bueno, lo que podemos decir de Tales es que fue un comerciante que se desplazó por las regiones de Mesopotamia y Egipto, donde en estas áreas recibiría las influencias de las ideas que estos tenían sobre la matemática, la astronomía y la religión, y trasladó estas ideas hacia Grecia. Con Tales lo que tenemos es el pasaje de una geometría empírica hacia una geometría más teórica. Con Tales surge la idea de la demostración, en un principio a partir de lo experimental. Entonces, de esta manera la matemática comenzaría a tener una estructura más formal. A Tales también se le conoce por el teorema que lleva su nombre, el cual dice que los segmentos determinados por dos rectas concurrentes, que son cortadas por paralelas, son proporcionales. Este teorema fue demostrado por primera vez en el libro número 6 de los elementos de Euclides. Aparte de los aportes que se le atribuyen a Tales en el área de las matemáticas, también se considera que realizó aportes en el área de la filosofía. Aristóteles lo llama el padre de la filosofía y podemos decir que las ideas que tuvo Tales constituyen un nuevo saber más racional que dará inicio al pensamiento científico. En primer lugar, lo que podemos decir sobre Pitágoras es que se cree que Tales fue su maestro. En segundo lugar, Pitágoras, luego de haber recorrido Egipto y Mesopotamia, se enriqueció de las costumbres y de la cultura de estas regiones, que luego trasladaría a Grecia cuando fundó sus escuelas. Bueno, en estas escuelas no estaban tan interesados en la resolución de problemas, sino más bien en debatir acerca del concepto de demostración abstracta, el concepto del número, el concepto de algunas figuras planas como los triángulos y demás.
Bueno, y a partir de las ideas de Tales y de Pitágoras podemos hacer la primera diferenciación entre ellos y las civilizaciones de los babilonios y de los mesopotámicos. Mientras que estos últimos atribuían todos los hechos del mundo a su alrededor como designio de los dioses, Pitágoras, los pitagóricos y Tales lo que van a intentar hacer es buscar alguna explicación naturalista del mundo que los rodeaba a partir de las relaciones que observaban entre los números. A Pitágoras se le atribuye el teorema que lleva su nombre, el cual dice que si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Si bien es conocido que los egipcios y los babilonios ya conocían este teorema, Pitágoras fue el primero que pudo demostrarlo. Otra de las características de la antigua Grecia es la existencia de tres problemas que se denominaron problemas clásicos de la matemática antigua. Me voy a detener en uno de ellos, que es la cuadratura de un círculo. La cuadratura de un círculo consiste en crear un cuadrado del mismo área que una circunferencia mediante una serie finita de pasos, y como únicos elementos para su construcción tenemos a la regla y a un compás. Entonces, si observamos que estas áreas deben ser iguales, tanto el área del cuadrado como el área de la circunferencia, y queremos determinar cuánto debería valer el lado de este cuadrado, llegamos a la conclusión de que dicho lado debe valer raíz de pi. Y como pi es un número que no puede ser construido, raíz de pi también es un número que no puede ser construido. Y de hecho, en el año 1882, Carl Louis Ferdinand demostró que para que un número pueda ser construido, este número tiene que ser algebraico. Y justamente pi no es un número algebraico. A dichos números, como pi, que no son un número algebraico, se los denomina números trascendentes. En la Grecia clásica van a ocurrir las famosas guerras médicas, en las cuales Grecia se va a enfrentar con los persas en la lucha por sus territorios. Durante estas guerras, y tras ellas, Atenas se va a convertir en el centro de florecimiento de la cultura. En la Atenas presocrática, todas las teorías van a estar relacionadas con la naturaleza, el cosmos y la sociedad. Sócrates va a contradecir esta visión y va a proponer como objeto de estudio al hombre, a la moral, a la justicia, etc. Muchos autores coinciden en que Sócrates influenció de manera negativa el progreso de las ciencias y apuntó a la separación de la filosofía de las ciencias. Otro de los intelectuales que estuvo de acuerdo en el cambio en este objeto de reflexión, es decir, de que ya no se reflexionara sobre el universo, sino que se pasara a reflexionar sobre el hombre, fue Genófanes. A Genófanes también se le atribuye el desarrollo de la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, y también el hecho de que él creyera en la existencia de un Dios único. Recordemos que en esta época los griegos creían en una religión politeísta. Otro de los intelectuales que caracterizan a esta Grecia clásica es Platón. Lo que hizo Platón fue sistematizar mediante reglas el método para llevar a cabo la demostración. Lo que hizo él fue organizar el conocimiento de manera deductiva a partir de verdades conocidas, y lo novedoso de sus métodos es que elimina todos los procedimientos que se corresponden con las matemáticas anteriores a los griegos, es decir, todos aquellos procedimientos que se relacionan con el método inductivo o lo empírico. Y por último, lo que podemos mencionar de Aristóteles es que su contribución está basada en que hizo una diferenciación entre lo que son nociones comunes que se aplican a todas las ciencias y lo que son los postulados que se aplican a determinadas ciencias. Como veremos más adelante, Euclides tomará los aportes de Aristóteles y los utilizará en la elaboración de su libro Los Elementos. Hasta aquí hemos analizado el origen de las matemáticas en Grecia y los aportes intelectuales en Grecia clásica. Ahora nos trasladaremos hacia la Grecia helenística. En la Grecia alejandrina, primero con las conquistas por parte de Alejandro Magno, se logra unir Oriente con Occidente
y Alejandría en Egipto reemplaza a Atenas como centro de florecimiento de las ciencias. Tras la muerte de Alejandro Magno, el nuevo gobernador de Egipto, Ptolomeo, funda el Museo de Alejandría, que en este lugar se van a llevar a cabo tanto enseñanzas como investigaciones, lo que lleva a que durante este periodo se alcance la época dorada de la geometría. Hay dos figuras destacadas durante este periodo y son las de Euclides y la de Apolonio, y lo que hicieron ellos fue que lograron sistematizar en sus libros todos los conocimientos previos que se habían alcanzado hasta el momento, es decir, todos los conocimientos que se correspondían con la Grecia clásica, incluidos los conocimientos obtenidos por los babilonios y los egipcios. Euclides logró reunir o estructurar todos los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre la geometría en sus 13 libros. Para ello utilizó el método axiomático deductivo de Aristóteles, el cual hacía una diferenciación entre los postulados y los axiomas o nociones comunes. En su libro, en el libro de Euclides, existen 3 tipos de enunciados básicos que son los postulados, los axiomas y las definiciones. Una observación que podemos hacer es que en el libro de Euclides existe poco simbolismo, es decir, poco desarrollo del álgebra. Algunos autores coinciden en que es el padre de la geometría, pero lo que podemos decir es que si bien los conocimientos que existen en sus libros no son innovadores, porque de hecho son una síntesis de todo lo que se sabía sobre las geometrías hasta el momento, la originalidad de la obra de Euclides reside en que hizo algo que hasta el momento no había hecho nadie, que fue reunir en un solo libro, bajo un sistema geométrico, todos los conocimientos que se tenían sobre las geometrías. Apolonio es considerado el gran geometra y entre sus más grandes logros se destaca por su libro sobre las secciones cónicas. Lo que Polonio hizo, a diferencia de sus antecesores, es generar secciones cónicas a partir de la implementación de un solo cono circular, ya sea recto o oblicuo. También se le atribuye el hecho de ser el primero en reconocer las ramas de las hipérbolas y también en obtener resultados innovadores sobre rectas normales o tangentes a secciones cónicas. Durante la Grecia alejandrina surgen nuevos conocimientos que van a estar relacionados con la astronomía, la geodesia, la óptica y la mecánica. Algunos de los intelectuales que representan la esencia de este periodo son, por ejemplo, Aristarco de Salmos, que es denominado el Copérnico de la antigüedad. Él, al haber tenido la posibilidad de realizar investigaciones en el Museo de Alejandría, propuso su teoría heliocentrista, en la cual centraba al Sol en vez de a la Tierra en el centro del universo hasta el momento conocido. Después tenemos a Diofanto, que se lo considera el padre del álgebra por ser el primero griego en introducir el simbolismo en el álgebra. También podemos mencionar a Hiparco, Menelao y Ptolomeo, que lo que hicieron ellos fue desarrollar la trigonometría para satisfacer las necesidades de la astronomía, la geografía, etc. Y por último podemos mencionar a Hipatia, que también colaboró trabajando con su padre en el Museo de Alejandría, y lo que hizo ella fue, como pertenecía a la escuela neoplatónica, realizar un libro sobre la teoría heliocentrista que se cree que podría haber llegado a las manos posteriormente de Copérnico, iniciando lo que más tarde se llamaría la Revolución Copernicana. El último intelectual que podemos mencionar y que representa la esencia de la Grecia alejandrina es Arquímedes. Con Arquímedes se llega al punto más alto del desarrollo de la geometría en Alejandría. Lo que hizo Arquímedes fue demostrar teoremas sobre volúmenes y áreas a partir del método de exhaustión. De lo que trata el método de exhaustión, como podemos observar en este ejemplo, es que dada una circunferencia, si nosotros inscribimos un polígono regular de n lados y circunscribimos un polígono regular de la misma cantidad de lados, a medida que nosotros vayamos aumentando los lados de estos polígonos regulares, inscriptos y circunscriptos, nos vamos a ir aproximando ya sea a la longitud de la circunferencia o al área de la circunferencia comparada con el área de estos polígonos regulares. Entonces, si nosotros conocemos las propiedades de estos polígonos regulares,
podemos establecer relaciones y determinar a partir de estas propiedades conocidas las propiedades de la circunferencia. El tercer periodo del estudio de la historia de las matemáticas se denomina matemática de las magnitudes variables. En un primer momento vamos a hablar acerca de lo que fue el Renacimiento, porque el Renacimiento va a repercutir directamente para que se lleve a cabo la revolución científica en el siglo XVII. El Renacimiento fue un movimiento intelectual y social que tuvo lugar en un primer principio en Italia, que luego se extendió por toda Europa, y lo que va a ocurrir durante el Renacimiento es que va a haber un cambio en las estructuras sociales, donde se va a buscar la independencia religiosa y nacional. Entonces, de esta manera, lo que va a ocurrir con la Iglesia es que va a perder poder, se va a abandonar esa visión teocentrista que se tiene hasta el momento por una visión antropocentrista. El hecho de que la Iglesia pierda autoridad lo que va a ocasionar directamente es que las ciencias se van a empezar a desarrollar. Y esto lo vemos en el siglo XVII, cuando se lleva a cabo la revolución científica, en la cual se van a crear instituciones que se van a dedicar a todo lo que tiene que ver con las ciencias y la investigación. Al mismo tiempo, el desarrollo de las matemáticas va a repercutir directamente sobre otras disciplinas, como por ejemplo la física, la química, la astronomía. Además, durante la revolución científica, lo que se va a tratar de hacer es derribar la teoría geocentrista. Tenemos como los exponentes de la revolución científica a Nicolás Copérnico, a Kepler y a Galileo Galilei. Nicolás Copérnico propone su teoría heliocentrista, donde colocaba al Sol como centro del cosmos. Todos los planetas van a girar alrededor de él, excepto la Luna, que va a girar alrededor de la Tierra. Kepler y Galileo Galilei se van a convencer o se van a familiarizar con la teoría heliocentrista y van a estar de acuerdo. Y lo que va a hacer Kepler es desarrollar las leyes acerca del movimiento de los planetas. En cuanto a Galileo Galilei, lo que va a hacer es observar fenómenos naturales a través de experimentos controlados. Tanto Kepler como Galileo Galilei van a fundar una nueva ciencia que se va a denominar mecánica y que va a estar relacionada con el movimiento de los cuerpos. En el contexto físico y astronómico que antes mencionábamos es que se va a desarrollar el cálculo infinitesimal. Los referentes del cálculo infinitesimal son Newton y Leibniz, que lo van a desarrollar alrededor del año 1680. El cálculo infinitesimal es la matemática de las tasas de cambio instantáneas de funciones. Se dice que es el sistema del mundo porque, después de Newton, muchos físicos consideraron que todos los sistemas naturales se pueden comprender a partir del cálculo infinitesimal. Es decir, las tasas de cambio instantáneas van a estar presentes en todo lo que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, el flujo del aire y del agua, la transmisión de la luz, del calor y del sonido, como así también la fuerza de la gravedad. El cálculo infinitesimal tiene dos ramas principales, una de ellas es el cálculo diferencial y la otra es el cálculo integral. Cuando hablamos del cálculo diferencial nos referimos a hallar la derivada de una función. ¿Pero qué es la derivada de una función? Es la tasa de cambio de cuánto varía f de x con respecto a x. Desde el punto de vista geométrico, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la gráfica f en un punto x sub 0. Podemos hallar la pendiente de la recta tangente a partir del cálculo de la pendiente de la recta secante. ¿Pero qué es la secante? La secante es una línea que corta a la gráfica f en dos puntos, en x sub 0 y en x sub 0 más h. De modo que si nosotros hacemos tender a h a valores cada vez más pequeños, la pendiente de la recta tangente va a coincidir con la pendiente de la recta secante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo calcular la derivada calculando el límite de la pendiente de la recta secante cuando h tiende a valores cada vez más pequeños. Otra de las ideas claves del cálculo infinitesimal es el cálculo integral como el proceso inverso del cálculo diferencial. Nos vamos a encontrar con que vamos a tener dos tipos de integrales, unas indefinidas y las otras definidas. Una función indefinida da como resultado una función primitiva de la variable de integración, en cambio, una función definida
va a ser aquella que vamos a poder integrar entre dos tipos de límites, uno inferior y el otro superior, y nos va a dar como resultado un número. Isaac Barrow nos va a proporcionar un teorema justamente para poder hallar el resultado de estas integrales definidas. Durante este periodo también debemos mencionar las figuras destacadas de Neper, que fue el que descubrió los logaritmos. Este desarrollo en la aritmética se debe a la necesidad de tener que agilizar cálculos sobre trigonometría esférica que en este momento se aplicaban a todo lo que tenía que ver con la astronomía. También debemos mencionar que a finales del siglo XVII, en los escritos de Leibniz, surge por primera vez la noción de función. Durante este periodo también surge el problema del quinto postulado. Como ya habíamos mencionado antes, Euclides crea su libro Los elementos a partir de un sistema axiomático deductivo en el cual logra demostrar mediante una síntesis todos los conocimientos geométricos que se tenían hasta la época. Entonces, durante este periodo, muchos de los matemáticos se van a preguntar si el postulado 5 es en realidad un postulado o, por la complejidad de su enunciado, es en realidad un teorema que necesita ser demostrado para completar la obra de Euclides. Es así como algunos de los matemáticos van a intentar demostrar el postulado 5 a partir de la definición de rectas paralelas entendidas como que para que dos rectas sean paralelas deben ser equidistantes. Esta definición de rectas paralelas no se encontraba en el libro de Euclides. Otros matemáticos lo que van a intentar hacer es demostrar el postulado 5 a partir de afirmaciones equivalentes, como fue el caso de John Playfair, que es una de las afirmaciones equivalentes más conocidas. En el año 1733, Saccheri cree haber demostrado el postulado número 5 de Euclides y publica Euclides exonerado de toda culpa. Para realizar su demostración, Saccheri parte de afirmaciones equivalentes al quinto postulado y construye una figura de apoyo que se denomina el cuadrilátero de Saccheri, en la cual podemos observar que los ángulos adyacentes a la base miden 90 grados. Luego, a partir de los primeros 4 postulados presentes en el libro Los elementos, Saccheri demuestra que los ángulos D y C son ángulos rectos y que esta afirmación es equivalente al quinto postulado. Luego procede a demostrar esta afirmación equivalente al quinto postulado por el método del absurdo, llevándolo a dos hipótesis. Una de ellas es que los ángulos C y D son ángulos obtusos, lo cual lo lleva a la conclusión de que las rectas son líneas cerradas, lo cual va a contradecir el postulado número 2 de los elementos, por lo cual Saccheri llega a una contradicción en la cual la primera parte de su demostración estaría finalizada. En la segunda parte de su demostración, la hipótesis que dice que los ángulos C y D son ángulos agudos, lo lleva a la conclusión de que las rectas nunca se van a cortar y convergen de manera asintótica. Entonces lo que va a decir Saccheri es que esto va a repugnar la idea física que tiene en este momento de las rectas paralelas equidistantes. Entonces, Saccheri cree haber llegado a una contradicción física y concluye que ha demostrado el postulado número 5 de Euclides. Un siglo después, las conclusiones elaboradas por Saccheri van a comenzar a ser cuestionadas. Gauss, Lobachevsky y Bolyai van a permitirse la posibilidad de cuestionar la autoridad de Euclides y pensar en una geometría nueva, diferente a la de Euclides, pero igual de consistente. Si nosotros nos detenemos en una de las afirmaciones equivalentes al postulado número 5, que es la elaborada por Playfair, y negamos esta afirmación equivalente, vamos a llegar a dos tipos de negaciones. A una se la denominó la negación infinita y a otra se la denominó la negación cero. Lo que dice Gauss es que con la negación infinita del postulado 5 se llega a una nueva geometría que está en pie de igualdad con la euclidiana. Esta conjetura que elabora Gauss nunca fue publicada y se conoció recién tras su muerte. Lobachevsky y Bolyai van a coincidir con Gauss, pero trabajando de maneras separadas. Lo que va a decir Lobachevsky es que la negación infinita es uno de los axiomas que son la base de esta nueva geometría que él denomina geometría hiperbólica.
Y lo que sucede con Riemann es que él toma la negación 0 y también dice que la negación 0 es uno de los axiomas de esta nueva geometría que él denomina como geometría elíptica. Los modelos de la geometría euclidiana son modelos que lo que van a hacer es demostrar las consistencias de cada una de estas geometrías. En el caso de la geometría hiperbólica tenemos el modelo de Poincare y en el caso de la geometría elíptica tenemos el modelo de Beltrami. En este modelo lo que va a suceder es que se van a cumplir todas las premisas que son aceptadas en cada una de estas geometrías. Es conocido que en el caso de la geometría euclidiana existe un teorema que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora, si observamos cómo es la curvatura de las rectas tanto en la geometría hiperbólica como en la geometría esférica y luego con estas curvaturas graficamos triángulos, ya sea en un plano hiperbólico o en un plano esférico, vamos a obtener los siguientes teoremas. En el caso de la geometría hiperbólica, este teorema nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180 grados y en el caso de la geometría esférica, el teorema que obtenemos es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor que 180 grados. Llegamos al último periodo de la historia de las matemáticas que se denomina matemática contemporánea y comprende a partir del año 1870. Si nos ponemos a pensar, las matemáticas clásicas fueron diseñadas para describir todo lo que los seres humanos han creado a lo largo de su historia. Es decir, las matemáticas clásicas son extremadamente regulares y describen lo que ya mencionábamos a partir de líneas rectas, bordes suaves, etc. Lo que Mandelbrot observó, que fue un matemático que trabajaba para una multinacional llamada IBM, es que la naturaleza no puede ser descrita a partir de las matemáticas clásicas. Y lo que propone él es que si nosotros observamos los patrones que se producen en la naturaleza y los aplicamos correctamente, vamos a obtener una serie de fórmulas que se corresponden con una nueva geometría que él denominó geometría fractal. Mandelbrot lo que dice es que un fractal puede obtenerse a partir de tomar una forma suave y irla fragmentándola una y otra vez, una y otra vez. Mandelbrot observó que incluso antes de que él desarrollara su geometría fractal, ya había artistas que estaban familiarizados con los patrones que se producían en la naturaleza, como es el caso de este artista japonés que en la realización de su obra La Gran Ola utiliza patrones para poder describir este fenómeno de la naturaleza. Una característica de los fractales es la autosimilitud, que lo que significa esto es que si yo tomo una pequeña sección del objeto fractal, esta puede ser interpretada como una representación de todo el fractal, pero en menor escala. Encontramos esta característica de autosimilitud en muchos objetos fractales en la naturaleza, como por ejemplo en los árboles, en las arterias que transportan sangre por todo nuestro cuerpo, también en la superficie lunar, como así también en algunas curvas regulares que más adelante nos vamos a detener en ellas. Hacia finales del siglo XIX, los matemáticos llegan a una definición formal de lo que es una curva, y si bien va a haber curvas que van a cumplir con esta definición formal, van a ser imposibles de ser dibujadas, como es el caso del conjunto de Cantor y el fractal de von Koch, que junto con el conjunto de Julia se van a denominar como el misterio de los monstruos. Una información adicional que podemos mencionar sobre el fractal de von Koch es que también se lo denominó como una paradoja, puesto que nosotros a simple vista observamos que su área puede ser calculada, o sea, es un área finita, pero no podemos decir lo mismo de su perímetro, que es un perímetro infinito. Gastón Juliá lo que va a proponer es, a partir de una ecuación, iterarla en un bucle de retroalimentación, y lo que hizo él es, a partir de los resultados obtenidos, creó su propio conjunto que denominó como el conjunto de Julia. El problema nace a partir de que se intenta buscar manualmente la representación de este conjunto. Es por eso que el conjunto de Julia fue denominado como uno de los monstruos de esta época. Lo que hace Mandelbrot es retomar este problema y gracias al avance de la tecnología y el avance de las computadoras itera esta ecuación millones de veces.
A partir de esto, él obtiene la representación del conjunto de Julia, como así también la ecuación que describe al conjunto de Julia, que denominó como la ecuación de Mandelbrot. A partir de la ecuación de Mandelbrot, itera esta ecuación millones de veces, obtiene su propio conjunto, que se denomina el conjunto de Mandelbrot, y a partir del conjunto de Mandelbrot obtiene la representación gráfica de este conjunto, que es la imagen que vemos en pantalla, que es el emblema de la geometría fractal, que como podemos observar también es un objeto fractal. Encontramos fractales, como ya habíamos mencionado, en la naturaleza, en el cuerpo humano, y nos queda la pregunta por responder si el universo responde a una geometría fractal. En cuanto a las aplicaciones, se utilizan como para hallar un diagnóstico anticipado de determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, la osteoporosis, etc., al observar que, por ejemplo, el latido del corazón es fractal, la forma en la que el ojo percibe la información es fractal, la forma en la que la sangre se distribuye por los vasos sanguíneos por todo nuestro cuerpo es fractal, la composición que tienen nuestros huesos es fractal, y también podemos hacer otra observación, que por ejemplo la distribución que los árboles tienen en una selva es fractal. Entonces, si nosotros podemos analizar un solo árbol cuánto dióxido de carbono absorbe, podemos determinar, ya que la selva es fractal, cuánto dióxido de carbono absorbe toda la selva. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones y de dónde podemos observar fractales, pero hay muchas más.